Hola, te habla Génesis Aguilar, soy de la comunidad de Vida Epíclesis. Yo quiero compartir contigo un mensaje sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos en el numeral 638 cómo San Pablo nos narra que Dios ha cumplido esa promesa que le hizo a nuestros antiguos, a nuestros antepasados, y que hoy en día la sigue cumpliendo al resucitar a su Hijo Jesucristo para tenerlo con nosotros, para disfrutar de ese Jesús vivo, ese Jesús que sigue estando, que estuvo y que siempre estará. También podemos encontrar que allí nos muestran o nos resaltan que lo más importante que nosotros debemos considerar de la resurrección son las manifestaciones, ese encuentro de amor, ese encuentro con el Jesús vivo, y no tanto el hecho de la resurrección. Sin embargo, encontramos en el Evangelio de según San Juan cómo nos narra, cómo nos muestra el día de la resurrección. Vamos a encontrar bastantes acontecimientos o manifestaciones importantes y que podemos identificarnos con algunos de ellos. Y yo quisiera que en este momento prestaras mucha atención a la palabra para saber, reconocer en qué momento, en qué circunstancias, en qué apóstol, en qué discípulo tú te encuentras en este momento, con cuál te relacionas, según la realidad que estamos viviendo, según esa realidad que tú estás viviendo en tu casa, en tu familia, en ese dolor, en esa desesperación. Encontramos a María Magdalena, una mujer que va al sepulcro y al llegar encuentra que está vacío, que se han llevado el cuerpo, que ya no está. Y en medio de su desesperación, me la imagino desesperada por el dolor de haber perdido a nuestro Señor Jesucristo, corre a Simón Pedro y al otro discípulo amado de nuestro Señor y les anuncia que se ha ido, que no está, que se han llevado el cuerpo. Ellos inmediatamente corren al sepulcro y Simón Pedro se queda un poco atrás y lo adelanta al otro discípulo, y al llegar al sepulcro se tira al piso y no entra. Podríamos considerar que el miedo lo frenó, el miedo ante el dolor, ante encontrarme con este suceso tan doloroso, lo frena y no entra. Simón Pedro entra al discípulo y se encuentra que no está. Efectivamente, el cuerpo ya no está. Al entrar, entonces, Simón Pedro cree en la palabra que el Señor le había anunciado. Cree en esa promesa, cree en ese anuncio que el Señor Jesucristo una vez le hizo, que es que Él iba a resucitar. Simplemente bastó con afrontarlo, con superar las barreras, superar los miedos, los obstáculos y entrar. Y al entrar, vio y creyó. Seguidamente volvemos a encontrarnos a María Magdalena, que en medio de su dolor y de su desesperación aún sigue sin reconocer que el Señor ha resucitado. Llorando, desconsolada, se encuentra con el Señor sin reconocerlo. Le pregunta: ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿A dónde se lo han llevado? Y es entonces cuando el Señor la llama por su nombre y le dice: María, ¿acaso no me ves? Y es cuando ella se quita esa venda que tenía en sus ojos y entonces reconoce que lo tiene allí, justo al frente de ella, parado, vivo, que está ahí consolándola en medio de su dolor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por una pérdida, un duelo, un dolor tan profundo que nos ciega? Y clamamos a Dios, a Jesús: ¿dónde estás? Tú que vives, tú que me acompañas, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás en este momento? Y es ese mismo dolor el que no nos hace o no nos permite reconocer que tenemos a Jesucristo vivo enfrente de nosotros. Seguidamente ocurre otra manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que llega y se le presenta a todos los apóstoles en una cena. Y apenas se le entra, que le anuncia: la paz esté con ustedes, todos al verlo se alegraron porque reconocieron que está vivo, que es un Jesucristo que está presente. También nos encontramos con Santo Tomás, que no estaba presente en ese momento cuando Jesús se le presenta a los demás apóstoles. Ellos van y le anuncian: Jesucristo ha resucitado, hermano. Pero Tomás, como no lo ve, no lo cree. Él le dice: para yo creer tengo que tocarlo, verlo,
meter mis dedos en sus llagas para yo poder creer. Y aún así Jesucristo nos ama tanto que muchas veces nosotros también somos ese Tomás, que le digo, para creerte, muéstramelo. Para creer que tú estás vivo, hoy en día yo necesito que tú me muestres esto o aquello que nosotros queremos. Y Dios en su misericordia y en su infinito amor nos lo sigue mostrando. Tal cual como sucedió con Santo Tomás, que a los 8 días se le presenta y le dice, aquí estoy, Tomás, mete tus dedos en mis llagas, tócame, mira mis heridas, mira mis clavos, aquí estoy, Tomás. Es entonces cuando Tomás, al verlo, cree y le pide perdón al Señor y le dice, Dios mío, Señor mío, creo en ti, como muchas veces nosotros también hemos pasado por todo esto. Y el Señor dice, dichosos aquellos que han visto y creen. Entonces, hermanos, yo quiero compartir con ustedes que lo más importante del hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es precisamente ese encuentro de amor, ese encuentro que tuvieron los apóstoles, que tuvo María Magdalena, que tuvo Simón Pedro, los discípulos y muchas personas más, pero también ese encuentro que nosotros hemos tenido o queremos tener con el Señor, porque Él sigue estando vivo. Esa es la base de nuestra fe, creer en que Él vive aun cuando no lo podemos ver, aun cuando no lo podemos tocar, como ellos tuvieron en ese momento ese encuentro personal y pudieron verlo, tocarlo, sentirlo. Aunque nosotros no lo tenemos físicamente, sabemos y tenemos la certeza firme de que Él vive, de que es un Jesucristo que sigue atendiendo nuestras necesidades, que es un Jesucristo que, a pesar de nuestro dolor, cuando no lo vemos, está ahí, frente a nosotros, llamándote por tu nombre. Simón, Pedro, Luis, Juan, Jessica, María, Estefanía, como sea que te llames, te llama por tu nombre y te dice, aquí estoy, mírame, contémplame. Ante esta situación que estamos pasando ahorita, que estamos viviendo de miedo, que nos sentamos, que el miedo nos paraliza nuestra fe, nos paraliza la oración. Ante eso está Jesús frente a ti, en el cantar de las aves, en la naturaleza, en el silencio que hoy nos acompaña en la sociedad. Ahí está Jesús, hablándole a tu corazón. Dispón de tu tiempo, dispón de tu sentir y entrégale a Dios un minuto de tu vida. Entrégale ese dolor, esa desesperación, esa angustia, ese miedo a no entrar, ese miedo a no afrontar, ese miedo a que algo me pase, ese miedo a simplemente no encontrarte, ese miedo a no encontrar a Jesús, el dirigirme a ti y que simplemente tú no me contestes. O también puede estar pasando ese miedo de que, bueno, yo te pedí esto y tú no me lo diste. Entonces, como no me lo diste, no eres un Jesús que está vivo, porque al igual que Tomás, nosotros muchas veces retamos a nuestro Señor, pero aún Dios en su infinita misericordia, si es su voluntad, Él nos los va a demostrar. Entonces yo te invito en este día a que tú medites en esta palabra. Te invito a que leas el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y reconozcas con cuál de ellos te identificas, con cuál de ellos. ¿Has tenido un encuentro con el Señor? ¿Quieres tenerlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro? Y que hoy en día sigues teniendo todos los días de tu vida. Cuando respiras, cuando amanece, cuando simplemente abres los ojos y tienes un día más de vida. Así estés enfermo, así estés pasando por una situación difícil, Dios te ha regalado un día más para que tú le des gracias, para que tú lo encuentres, para que tú al respirar sientas como la suave brisa, esa caricia, esa brisa es el mismo Señor que te acaricia hoy en día. Entonces, hermano, con este mensaje quiero terminar y despedirme de todos ustedes y que siempre recuerden que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base, es lo que nosotros nos sostiene, el saber que estamos, que vivimos y que seguimos a un Jesús que vive, un Jesús que está vivo. No fue que pasó hace mucho tiempo, no es que simplemente la Biblia lo narra,
porque la Biblia es palabra de vida eterna, ese alimento que nos sostiene. Yo te invito a que si no has tenido un encuentro con Jesús vivo, se lo clames a Dios. Dile, yo quiero, Señor, encontrarme contigo. Y créeme, hermano, que así será. Te invito también a que te suscribas a nuestra cuenta y que le des like si te ha gustado. Y nos puedes seguir en nuestra cuenta de comunidad, @comunidad Equipo.